Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos video con Scraperas Unidas y hemos preparado videos para el regreso a clases. Yo les traigo esta libreta con separadores y bolsillos. Vamos a necesitar 2 tapas. Yo estoy usando esta cartulina gruesa. También pueden usar cartón delgado como el de la caja de cereal. El papel decorado es de la colección Neutros Clásicos de Craftsmith. Tengo 100 hojas para impresora tamaño media carta o A5. Simplemente corté 50 hojas A4 a la mitad. También voy a ocupar la perforadora Crop-A-Dile, ojales, listón elástico, la encuadernadora Binderol de Suter y los básicos de siempre. Empezamos forrando las tapas por los 2 lados con el papel decorado. Aquí estoy utilizando pegamento en barra. Pego la cartulina sobre el papel de scrapbook y corto al ras con cúter. Decoré la portada y voy a proteger con papel contact las 2 tapas. Corté 3 piezas de papel decorado a tamaño A4. Doblamos por la mitad. Del lado izquierdo irá la espiral de la encuadernación. Entonces abrimos y del lado derecho medimos 3 pulgadas desde el borde inferior. Ahora vamos a hacer un corte diagonal desde el doblez hasta la marca de las 3 pulgadas. Tengo tiras de cartulina dobladas por la mitad para cerrar los bolsillos de la parte de abajo solamente. Porque el encuadernado cerrará esta parte. Eso hacemos con las otras 2 piezas. Cortamos 3 piezas de papel decorado o puede ser de cartulina para hacer las pestañas de los separadores. Doblamos por la mitad. Redondeé las 4 esquinas, pero esto es opcional. Ponemos pegamento y colocamos al primer separador en la parte de arriba. Continúo con el último separador. Me guío del primero para que estén bien alineados. Para el separador del medio hago unas marcas con lápiz donde lo voy a colocar. Listos los 3 separadores. Empiezo encuadernando las tapas. No doy mucho detalle en esto porque ya tengo algunos videos donde hago la encuadernación más a detalle. Enlaces en la cajita de información. Ya tengo acomodadas las hojas con sus separadores. Paso la tapa de atrás al frente. Coloco el espiral y voy cerrando poco a poco. En la parte de atrás perforo arriba y abajo. Esto lo hice a ojo. Pongo el listón elástico y sujeto con el eyelet. Voy a utilizar ojal con arandel. Si tú no tienes la Crop-A-Dile, recuerda que puedes grapar o coser las puntas del elástico. O puedes usar alguno de los cierres que te mostré en un video anterior. También te dejo el enlace del video de cómo usar la Crop-A-Dile. Cuando cerré la libreta pensé que hubiera sido mejor no hacer las perforaciones tan cerca del borde. Aquí ya te lo muestro terminado. Agregué listones en uno de los aros y en la parte interna de la portada coloqué el nombre de mi amiguita a quien le regalé la libreta. Y en los bolsillos coloqué tarjetas de la misma colección de papeles. No olvides visitar a mis compañeras de Scraperas Unidas para más tutoriales e inspiración.
Mira sus enlaces en la cajita de información. Si el video te gustó, me apoyarías mucho regalándome un me gusta y compartiéndolo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas los siguientes videos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.